Bueno, vamos a ver si de la parte de vectores en forma algebraica vamos a ver un último videíto. Vamos a ver la forma canónica de expresar un vector. Ustedes saben que cuando empezamos viendo la parte de vectores decíamos que un punto, en este caso en el plano, estaba posicionado por sus coordenadas o por un vector que iba desde el origen de los ejes considerados hasta el punto. Bueno, por eso, en ese caso, este vector es el vector asociado a este punto. Hay vectores que tienen la dirección de los ejes coordenados. Por ejemplo, este que tiene la dirección de X, este que tiene la dirección de Y. En particular, el vector que me señala el punto de coordenadas 1, 0 se llama versor Y, tiene módulo 1, es decir, esta longitud es 1. Y el vector que me señala este punto, es decir, el punto de coordenadas 0, 1, es decir, sobre el eje de ordenadas, es el versor J. En el plano, esos versores son los que se llaman vectores canónicos. Tienen la dirección de los ejes coordenados. Entonces, repitiendo, vemos que el versor Y tiene estas componentes y J estas otras componentes. Ambos son vectores canónicos. Ahora, si yo tengo un vector cualquiera B, cuyas componentes son X, Y, ¿no es cierto? Yo lo puedo expresar, ¿no es cierto?, o en función de estos dos, de Y y de J. Por ejemplo, yo tengo este vector B de coordenadas X, Y. Ese vector B cuyas componentes son X, Y. Bien, quiere decir que la proyección del extremo sobre el eje de las X tiene una longitud X. Y la proyección de este punto sobre el eje de las Y tiene una longitud Y. Por eso tiene estas componentes, abscisa X, ordenada Y. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que este vector, si yo considero este vector, me está señalando, el que va desde acá hasta X, me está señalando este punto que tiene coordenadas X0. Y este otro me está señalando este punto que tiene coordenadas 0Y. Entonces, este vector tiene, ¿no es cierto?, como primera componente X, segunda componente Y, el vector B. Ahora, como este versor Y tiene módulo 1, quiere decir que el vector que va desde 0 hasta este punto tiene una longitud de X veces este vector. Lo mismo sucede con este vector que va desde el origen hasta este punto, tiene una longitud, ¿no es cierto?, Y veces este vector. Entonces, al vector B, que tenía componentes X, Y, lo puedo expresar de esta manera. B es igual a X veces el vector Y, que lo pongo en coordenadas, más Y veces
el vector J, que lo pongo en coordenadas. Ahora, como este es el vector I y este es el vector J, el vector B me queda expresado de esta manera. B es igual a X veces Y más Y veces J. Es decir, es X veces Y, X veces este vector, más este vector que es Y veces este vector J. Esa es la forma canónica de expresar un vector. Cuando queda en función de los versores I y J, ¿no es cierto?, se dice que es la forma canónica del vector. Para mí es más práctico trabajar con los vectores como conjuntos ordenados de números, pero de todas maneras la forma canónica es muy usada en los libros. Quiere decir que el vector B de coordenadas 3, 2 en forma de par ordenado es esta. Ahora, si quiero expresar el vector B en forma canónica es 3 veces Y más 2J. Queda de esa manera expresado el vector. Es eso simplemente. Después, otro tema que vamos a ver, ustedes habrán visto que hasta ahora nosotros hemos hablado de vectores que tienen como origen el origen de los ejes de referencia. Por ejemplo, en este caso, este vector, ¿no es cierto?, es el vector de componentes 3, 1 o también 3i más una bj, ¿no es cierto?, si está expresado en forma canónica. Pero ¿qué pasa si yo quiero conocer las componentes de un vector como este que está acá? Es decir, es un vector cuyo origen no coincide con el origen de unos ejes de referencia que tengo ahí. Este vector tiene como origen el punto P1 que tiene estas coordenadas y como extremo el punto P2 que tiene estas coordenadas. ¿Cómo hago para saber las componentes de ese vector? Bien, nosotros en la primera parte vimos la suma de vectores expresados como segmento orientado. Entonces decimos que el vector OP1 más el vector P1, P2 es igual al vector OP2. Es exactamente lo que tengo escrito ahí. OP1 más P1, P2 es igual a OP2. Pero a mí lo que me interesa saber son las componentes de este vector. Por lo tanto, lo despejo y me queda que P1, P2 es igual a OP2 menos OP1. Y ahí puedo comprender y puedo decir que el vector P1, P2 es igual a este vector, que sería este vector, que pasa por el origen de coordenadas. Entonces las componentes son las coordenadas de su extremo. Lo mismo va a ser pasa por el origen, sus componentes van a ser las coordenadas de su punto extremo. Entonces me queda que P1, P2, y en vez de poner OP2, pongo sus coordenadas, menos OP1, y en lugar de poner eso pongo las coordenadas. Entonces que tengo ahí una diferencia de vectores como pares ordenados. Hago la operación y me queda que P1, P2 tiene como componentes, y resuelvo esta operación, tiene como primera componente x2 menos x1 y como segunda componente y2 menos y1. Entonces esa es la manera que yo tengo para resolver o para encontrar las componentes de un vector que no pasa por el origen de coordenadas. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber las componentes del vector P1, P2 cuyos puntos extremos tienen estas coordenadas. Entonces,
¿qué hago? Las componentes de P1, P2 y hago extremo menos origen. 2 menos 4 me queda menos 2. Y después 8 menos 3 me queda 5. Quiere decir que las componentes de ese vector P1, P2 es igual a menos 2, 5. Esa es la forma de encontrar las coordenadas de un vector que no pasa por el origen de coordenadas. Extremo menos origen. Con esto puedo llegar a comprender mejor cuando hablamos de vectores libres, que es lo que a nosotros nos interesa. Yo les había dicho al principio que a mí no me interesaban el punto de aplicación de los vectores. Por ejemplo, teníamos el vector P1, P2, cuyas componentes las hallamos y es menos 2, 5. Fíjense, este vector tiene como componentes menos 2, 5 también. Este vector, cuyos extremos son el punto de coordenadas P1, 4, menos 7, y cuyo extremo es el punto de coordenadas 2, menos 2, también tiene como componentes menos 2, 5. Quiere decir que todos esos vectores y cualquiera de los infinitos que puedan tener esas componentes son el mismo vector, porque tienen la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido. Si bien están ubicados en distintos lugares del espacio, para nosotros todos esos son el mismo vector.